Mis hermanos, un saludo para todos. Es un gusto poder estar hoy delante de ustedes compartiendo una pequeña porción de la palabra de Dios e invitándolos a adorar a nuestro Dios. Quiero recordarles una historia que seguramente usted ya ha leído en Primera de Samuel, y es la historia del rey Saúl, quien era continuamente visitado por un espíritu malo que le robaba la paz y le robaba la tranquilidad. Y este tuvo que acudir a un hombre de Dios llamado David, quien interpretaba el arpa y adoraba a Dios con ella. Y a través de esta alabanza y de esta adoración que este hombre interpretaba, el rey Saúl podía tener paz, podía tener tranquilidad mientras estas alabanzas eran entonadas. Así que no sé cuál sea la circunstancia por la cual usted esté pasando en este día. Tal vez usted está pasando un mal momento, tal vez usted está afligido, tal vez está enfermo, tal vez tiene problemas, tal vez hay algo que le impide adorar a Dios y no lo deja enfocarse en una alabanza para Él. O a lo mejor su vida marcha perfectamente, no tiene ningún inconveniente, no le debe nada a nadie, tal vez su vida es perfecta. Pero independientemente de la circunstancia que usted esté viviendo, yo le invito a que hoy saquemos un tiempo para adorar a Dios. Yo le invito a que hoy usted disponga de unas horas para Dios, para aquel que le ha dado tanto, para aquel que ha hecho tanto por usted. Y que se una a las alabanzas que tenemos preparadas hoy para bendecir a nuestro Dios. Tal vez allí usted haya una bendición grande para usted y se la pueda perder por no disponer su corazón. También quiero leerles una porción de la escritura que está en Habacuc, capítulo 3, verso 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Le invito a que podamos adorar, a que podamos con alegría cantar al Señor, en aquel que es nuestro Dios, en aquel que nos ha escogido y nos ha llamado para este momento, para esta vida, para este tiempo, y con el cual contamos en todo momento. Señor, vamos a orarte y vamos a darte gracias. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, independientemente de cómo esté nuestra vida, Señor. Vamos a adorarte en esta mañana, vamos a bendecirte, Señor, vamos a cantar para ti, Señor. No vamos a dejar que las distracciones nos roben la bendición, Señor. Vamos a dejar de un lado aquello que nos estorba, Señor, y nos vamos a desprender y vamos a adorarte, Señor, porque tal vez en medio de nuestra alabanza y nuestra adoración podamos traer paz a nuestra vida. Pero el principal motivo de esta alabanza es poder exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cante con nosotros, hermanos. Es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús,
Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh sí, Señor, eres digno de recibir toda gloria y toda honra. Hoy, como tu iglesia, te exaltamos, Señor. Adoremos y exaltemos a nuestro Rey, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh, sí, Señor. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. El que me da vida, eres tú el que me da el sustento para mi día y vida. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias por tu gran amor. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor
amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 29:11. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Señor, hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón. Recibe hoy nuestra adoración, Poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorarte, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Solo a ti, Señor, queremos adorarte. En este momento solo queremos hacer esto, Señor Jesús, adorar tu nombre. Poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorarte,
corazón, Dios. Adorarte a ti. Bendecir tu nombre para siempre. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Solamente a ti queremos adorarte, Señor. Todos los días de nuestra vida queremos adorarte solamente a ti, Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es a través de ella que podemos conocerte, porque es un refrigerio para nuestro espíritu. Gracias, Dios, porque podemos aprender de ella. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, es la que nos sustenta, la que nos sostiene en tiempos difíciles. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Gracias, Señor, por habernos permitido adorarte, bendecirte, Señor, reconocer que eres Dios, que eres santo, que eres bueno, Dios. Gracias por permitir cantar para ti, Señor, y por lo bueno que haces en nuestra vida, Dios. Ahora queremos poner la palabra que tienes para nosotros en este día delante de tu presencia, Señor, y pedirle a tu Santo Espíritu que nos ministre, que nos hable, que nos enseñe, que nos instruya y por sobre todo que podamos poner en práctica aquello que nos enseñas. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que alimente nuestro espíritu y fortalezca todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita toda distracción. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Amada Iglesia del Señor, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Y le invito a que busque su Biblia, la tenga a mano y podamos escudriñar juntos la palabra del Señor. Saludo a mis hermanos de Faca, de Zipaquirá, de Madrid, de aquí de Funza. Y le pido a Dios que bendiga sus vidas y a todos y cada uno de los que desde diferentes lugares hoy se conectan a este servicio virtual. Voy a invitarle que vayamos a Filipenses 1:6. Dice la Escritura, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra y entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que hables a nuestro corazón. Nos disponemos, entregamos toda preocupación, toda enfermedad, toda situación que pueda distraernos y que el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu llegue a lo más profundo de nuestro ser, a toda nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, aquí vemos a Pablo hablándole a la iglesia de Filipo de que Dios tiene un propósito, de que Dios tiene un plan y que Dios no va a claudicar, que Dios no va a darse por vencido hasta que ese propósito se cumpla. Por supuesto, Él no obliga a nadie, pero Él está haciendo su obra entre nosotros. Él sigue haciendo su obra entre nosotros. Y es para mí motivo de gozo hablar del tema que hoy el Señor coloca en mi corazón, y es la presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios fue algo que siempre estuvo resaltado en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted y yo encontramos que la presencia de Dios fue algo muy importante. Fue la última promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, le hizo a la iglesia antes de ir al cielo. Ahí en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió su presencia en medio de su iglesia. Pero también cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Moisés habla con Dios y allí en Éxodo capítulo 33 el Señor promete también su presencia al pueblo de Israel. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía lo importante que era la presencia de Dios. Qué bueno preguntarnos en esta mañana,
¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros la presencia de Dios? ¿Qué tanto valoramos la presencia de Dios? Pues fue esa misma presencia de Dios la que sacó a Israel de Egipto. Dice Deuteronomio 4:37, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder. Dios mismo, con su presencia, sacó a Israel de Egipto. De la misma manera, a usted y a mí, fue su presencia la que nos sacó del pecado, de la maldad, de las tinieblas a la luz admirable. Los profetas como Elías, como Eliseo, sabían lo importante que era la presencia de Dios. Y es muy común escucharles decir, vive el Señor en cuya presencia yo estoy. Usted lo encuentra ahí en Primera, en Segunda de Reyes. Hay personas muy importantes en nuestra vida que cuando no están les extrañamos, que cuando no están nos hacen falta. Pero alguien indispensable es Dios. La presencia de Dios no puede faltar en nuestras vidas. Nos marchitamos, nos secamos, morimos espiritualmente. Empezamos a desfallecer cuando no está la presencia de Dios. David sabía esto y David sabía que el pecado aleja la presencia de Dios. Por eso él escribe en el Salmo 51, en su oración de arrepentimiento, en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El mismo salmista en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tan importante es la presencia de Dios? Ahora, bajo la gracia, en el Nuevo Testamento, vemos que esa presencia de Dios cambia corazones, cambia vidas, transforma formas de vivir, formas de comportarnos. Por lo tanto, hoy, mis amados hermanos, somos llamados a no despreciar ese precioso tesoro de la presencia de Dios. Pero quiero invitarle que vayamos a Juan, Evangelio de Juan, y estudiemos un poquito de uno de los discípulos de Jesús, que aprendió muchas cosas caminando con Jesús, pero que sin duda una de las cosas que más aprendió fue a valorar la presencia de Dios. Que aprendió de una manera muy especial cómo Dios se manifiesta. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Y el discípulo del cual vamos a hablar en esta mañana es Pedro, muy conocido Pedro. Y vamos a mirar algunas preguntas que el Señor le hizo a Pedro para que él aprendiera a valorar su presencia. En Juan capítulo 13, versículo 36, dice la Escritura, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y aquí vemos la primera pregunta que he tomado de esta historia de Pedro. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Valoras tanto mi presencia que estás dispuesto a dar tu vida por mí, Pedro? Pero ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Esto debió dejar pensando a Pedro, como nos puede dejar pensando a nosotros, que el Señor nos diga, ¿es cierto que valoras mi presencia? ¿Por qué permites ciertas cosas en tu vida que alejan mi presencia? Pero continuemos con Pedro. Vamos ahora al capítulo 18, también de Juan, versículo 10 y versículo 11. Y vamos a ver otra pregunta. Dice la Biblia que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco.
Habían venido a arrestar a Jesús. Y Pedro, tal vez recordando lo que había dicho, sacó su espada y quiso defender a Jesús. Pero Jesús entonces le dice, versículo 11, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro, hay un proceso, hay un plan, hay un propósito con la humanidad, hay un propósito con tu vida, hay un propósito con todos estos discípulos. Y es necesario beber esa copa. Pedro, la copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Otra pregunta que quizás dejó pensando a Pedro. Pedro ya estaba empezando a comprender que quizás esa presencia física de Jesús ya no iba a estar con ellos más. Sin embargo, el Señor sigue tratando con él. En el capítulo 18 también, pero ahora vamos al versículo 16 y 17, dice la Biblia que después de que se llevaron a Jesús, lo llevaron a un patio, a un lugar especial, mas Pedro, dice el versículo 16, estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. No lo soy. La pregunta es, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿No eres tú de los que caminas con Jesús? ¿No eres tú de los que hablas de la presencia de Dios? ¿No eres tú de los beneficiados de la presencia de Dios? Y él dice por primera vez, no lo soy. Luego en el versículo 25 dice la palabra, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él por segunda vez niega a Jesús, niega la presencia de Jesús y dice, no lo soy, no lo soy. Y en el versículo siguiente, 26 y 27, dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Yo te vi en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y aquí vemos que la presencia de Dios, tan anhelada, tan valorada, tan esperada, que había traído tanto a través de Jesús a los discípulos y a toda esta región, empieza a alejarse del corazón de Pedro. Pero hay un pasaje paralelo en Lucas 22, versículos 58 al 62, en el cual hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con usted. Dice Lucas 22, 58, un poco después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mis hermanos, a veces cuando una persona está presente en una reunión, no habla, no se manifiesta de ninguna manera, pero nos mira y sabemos que esa persona está ahí. Sabemos que esa persona hace parte de esa reunión. Pedro sabía quién estaba ahí en el patio y sin embargo negó la presencia del Señor en su vida. Y por eso Jesús lo mira, no le reclama. ¿Cómo debió ser la mirada de Jesús a Pedro? Quizás alguien pudiera decir fuego en la mirada de Jesús. Quizás alguien pudiera decir, el Señor estaba diciéndole, Pedro, ¿no le dije que me iba a negar 3 veces? Nunca sabremos con exactitud qué dijeron los ojos de Jesús.
pero por el contexto y por la palabra que hoy vamos a ver, yo estoy convencido que fue una mirada de amor, que fue una mirada de gracia, que fue una mirada de misericordia, que fue una mirada como la mirada que tantas veces nos ha hecho el Señor desde el cielo, diciéndonos, no te alejes de mi presencia, diciendo, no te dejes llevar lejos de mi presencia. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Dice el 62, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y hasta aquí hemos visto 3 preguntas que le hacen a Pedro. ¿Tu vida pondrás por mí?, le dijo Jesús. Segunda, ¿la copa que me ha dado el Padre no la he de beber, Pedro? Y tercera, la que le hacen en el patio del sumo sacerdote, interrogándolo, ¿no eres tú de sus discípulos? Pero mirando en el capítulo 20 y 21, yo encontré algunas preguntas que no fueron verbales, que no fueron directas por una voz humana, pero sí del corazón de Dios al corazón de Pedro. Y yo quiero compartir con cada uno de los que estamos escudriñando este pasaje de la Escritura que muchas veces esas mismas preguntas silenciosas, el Espíritu Santo de Dios las puede estar haciendo a nuestro corazón. Vamos a ir ahora al capítulo 20 y en el contexto de toda esta escritura, Jesús fue crucificado, Jesús fue sepultado, Jesús había prometido que resucitaría, sin embargo los discípulos estaban temerosos. La Biblia no da detalles qué pasó con Pedro después de llorar amargamente, pero la Biblia nos muestra que finalmente Pedro se reunió con los otros discípulos. Debieron ser horas y aquellos 3 días de Jesús en la tumba debieron ser interminables para Pedro, pensando, le fallé al Señor. Su presencia ya no está conmigo. Y ahora está muerto, ahora no puedo hablar con Él. Pero quizás por allá en su mente había una pregunta. ¿Él resucitará? Él dijo que iba a resucitar. ¿Cuándo resucitará el Señor? Y en el capítulo 20, dice el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Vamos a seguir mirando. Versículo 2. Entonces corrió. María Magdalena corrió y fue, dice la Biblia, a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, esto es a Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mis amados hermanos, aquí encontré una pregunta que quizás le dio esperanza a Pedro. Y la pregunta fue, ¿resucitaría el Señor? ¿Tendré la oportunidad de volver a hablar con Él? ¿Tendré la oportunidad de pedirle que me perdone? ¿Tendré la oportunidad de que me restaure? ¿Resucitaría el Señor? Dice el versículo 4 que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Me surge en mi imaginación el pensar que de pronto Pedro se detuvo y dijo, ¿y qué si el Señor resucitó? ¿Qué me irá a decir? Más bien yo espero que vaya Juan, más bien voy con calma. Y yo creo que muchas preguntas estaban en la mente de Pedro. Pero en todo esto el Señor estaba perfeccionando una obra, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que Pedro salió de aquel lugar, de aquella tumba, con una gran esperanza, pero también con muchas preguntas en su corazón. Quizás diciendo, bueno, y cuando yo me encuentre con el Señor, ¿qué me va a decir el Señor?
¿Qué será lo primero que me diga el Señor? Mire conmigo el versículo 19 al 22. Dice ahí en Juan 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Jesús no vino a decir, bueno, ¿y por qué, Pedro, me negaste? ¿Y por qué, Julano de tal, no estuviste conmigo al lado de la cruz? ¿Y por qué saliste corriendo? ¿Y por qué te escandalizaste? ¿Y dónde están todos los que recibieron tantos milagros que me abandonaron al lado de la cruz? No, Jesús les dice paz a vosotros. Él es el Dios de paz. Su presencia siempre traerá paz a tu corazón. Él no está de acuerdo con nuestro pecado, pero su presencia trae paz a nuestro corazón, aun cuando le fallamos. Él no está de acuerdo con nuestros desaciertos, Él no está de acuerdo con muchas cosas de nuestra vida, pero su presencia trae paz y quiere restaurar a nuestro corazón. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús les había dicho en Juan capítulo 14, 15, 16, 17, que el Espíritu Santo vendría y estaría con ellos. Y les había dicho claramente cuál sería la obra del Espíritu Santo y sería la misma presencia de Dios en medio de los discípulos. Ese Espíritu Santo que es la presencia de Dios en nosotros, está con usted en su casa en esta mañana. Está con nosotros en todo lugar donde vamos. Está cuando estamos en la congregación reunidos, pero también está cuando no nos podemos reunir presencialmente como todo este tiempo. En un lugar donde hay corazones dispuestos, allí está la presencia de Dios a través del dulce Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a sus discípulos y de manera especial a Pedro? Pedro, no te alejes. Recibe al Espíritu Santo. Necesitas mi presencia en tu vida. Ahora, la Biblia nos muestra que pasaron 8 días. ¿Qué pensaría Pedro desde que negó a Jesús hasta que Jesús resucitó, hasta que lo vio resucitado? ¿Y qué pensaría en todos estos 8 días? Yo creo que siempre estaba la pregunta es, ¿cuándo el Señor me va a decir algo por haberlo negado? ¿Cuándo el Señor me va a decir algo por haber dicho muchas cosas a la ligera y no haberlas cumplido? ¿Qué me dirá el Señor? Dice el versículo 26 de Juan 20, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Aquí ocurre algo, mis hermanos, y es que termina el capítulo 20 de Juan. Y quiero hacer un paréntesis, porque la Biblia nos da un paréntesis allí, en el versículo 30 y 31. Dice la Biblia, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si leyéramos hasta ahí, fácilmente con estos 2 versículos finalizaría el Evangelio de Juan. Parece que Juan como que estaba terminando ya su escrito de todo lo que había hecho Jesús y dice, muchas cosas más hizo Jesús, no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios por su palabra. En este mes celebramos el mes de la Biblia. Y es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma, la que convence, la que trae vida, la que trae fe. Y creyendo tenemos vida en Cristo Jesús, salvación. Recordamos
este mes como el mes de la Biblia porque se recuerda la Reforma Protestante. Se recuerda el momento en que aquellos reformadores fueron a las Escrituras y encontraron en las Escrituras vida eterna, salvación. Encontraron en las Escrituras la presencia de Dios prometida, el propósito de Dios para la humanidad. Encontraron en las Escrituras esperanza para sus almas afligidas, que quizás se habían alejado de Dios detrás de una religión. Después de este paréntesis, mis hermanos, Juan como que se da cuenta que no podía terminar ahí el Evangelio, como que le faltaba algo importante por narrar. Y entonces escribe el capítulo 21. Y vamos a mirar el versículo 1 al 3, donde dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 8 personas en total, 8 discípulos. Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y aquí yo encuentro una posible pregunta en el corazón de Pedro. Y fue, yo ya no soy importante para Jesús. Yo ya perdí mi vida. Yo lo negué y ni siquiera me ha dicho nada en todo este tiempo. Tal vez yo ya no merezco ser de los discípulos. Y toma una decisión Pedro diciendo, ya no aguanto más, volveré a mi antiguo oficio. ¿Y sabe qué? Contagió a los otros discípulos. Quizás les dijo, ¿por qué no me acompañan? Pedro estaba avergonzado, estaba frustrado. Quizás había empezado a mirar sus bolsillos y a decir, bueno, ¿y ahora quién va a cómo voy a sustentar mi casa, mi familia? Se sentía indigno. La presencia de Dios no estaba allí plenamente en el corazón de Pedro. En Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8, hay un pasaje paralelo, igual en el sentido de que estaban pescando, pero diferente porque fue una pesca o fue un tiempo diferente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él, dice ahí Lucas 5, para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, recuerde que Pedro antes se llamaba Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Allí estaba Pedro con fe en la palabra que acababa de escuchar de Jesús, con fe en el Señor que acababa de manifestarse con esa linda palabra, y su presencia ardía en el corazón de Pedro, y por eso dice, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a sus compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese lago de Genesaret fue el lugar de conversión. Fue el lugar en el cual la presencia de Dios empezó a manifestarse y a morar en el corazón de Pedro. Pero ahora Pedro se va al mismo lago, frustrado, indigno, con deseo de retroceder, amargado, habiendo llorado amargamente. ¿Y sabe qué? Lo que Pedro no sabía era que en ese mismo lago el Señor lo iba a restaurar. En el mismo lago
donde se había convertido a Jesús, en el mismo lago donde había rendido su vida a Jesús, era el mismo lugar donde el Señor lo iba a restaurar. Solo en la presencia de Dios, que es el lugar donde nos cambia la vida, es el lugar donde usted y yo podemos ser restaurados. Es el lugar donde usted y yo, como nos decía el Salmo, podemos encontrar delicias para siempre. Ahora, en Juan capítulo 21, versículo 4 al 6, dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Si usted estuvo atento, estuvieron toda la noche pescando, igual que la ocasión anterior, no pescaron nada, y ya en la madrugada se presenta Jesús, no saben que es Jesús, y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y yo creo que Pedro, en medio de todo esto que estaba pasando, dijo: bueno, y ahora este extraño, porque no reconocían que era Jesús, no reconocían la presencia de Jesús, y mucho menos Pedro, que estaba tan confundido. Pero yo creo que Pedro, como pescador, dice: ¿y por qué a la derecha? ¿Por qué no a la izquierda? Muchas veces usted y yo, en medio de nuestra confusión, tratamos de implantar nuestros métodos. Y a veces el Señor se manifiesta y nos habla por su palabra. Decimos: bueno, y Señor, ¿y por qué de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque los métodos de Dios siempre serán mejor que los nuestros. Por eso es tan importante la presencia de Dios en nuestra vida. No hay una razón aparente, lógica o aparentemente lógica de que en la derecha sí iban a pescar. Quizás ya habían echado la red durante la noche, algún momento a la derecha, otro a la izquierda, pero ahora les dice este desconocido que no entendían quién era: échenla otra vez a la derecha o échenla a la derecha, ¿cierto? Y pasa algo, y es que la red se llena de peces. Y entonces, a partir del versículo 7 del capítulo 21, dice que algo pasó con la vida de Pedro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Juan reconoció la presencia del Señor. Siempre hay alguien que reconoce la presencia de Dios. Siempre hay alguien que reconoce la importancia de la presencia de Dios. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Estaban cerca de la orilla. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí encuentro yo otra pregunta en el corazón de Pedro. Recuerde, en el corazón de Pedro quizás hubo una pregunta: ¿resucitaría el Señor? ¿Qué me va a decir ahora que ha resucitado? ¿Qué me va a decir? Otra pregunta: ya no tiene sentido la vida, ya no vale la pena mi vida. ¿Valdrá la pena mi vida? Y eso lo llevó a irse a pescar. Otra pregunta: ¿por qué la red a la derecha? Y todas preguntas en el corazón de Pedro. Una quinta pregunta es: Señor, ya por favor, ¿qué quieres decirme? ¿Por qué todo esto? ¿Qué quieres decirme? Sin embargo, el Señor no le dice nada. Le tiene un desayuno servido. Y otra pregunta en el corazón de Pedro: Señor, ¿y por qué me invitas a desayunar? Había brasas. Recuerde que cuando Pedro estuvo en el patio y negó a Jesús, había brasas. Yo creo que todo esto vino a la mente de Pedro. Claro, me está recordando
que en un lugar así yo lo negué. Pero había pan. Le recordó la cena. Le recordó aquel momento de comunión. Le recordó aquel momento en el cual les habló de que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Y ahí está Pedro, pero también está Tomás. Y quizás no se dicen detalles de los otros discípulos, pero como usted y como yo, ninguno éramos dignos de ser invitados a la mesa del Señor. Ninguno de estos 8 eran dignos de ser invitados a ese desayuno. Ahora, ¿quién preparó el desayuno? El desayuno lo preparó Jesús. Y eso nos muestra que Él es servidor, porque Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a darnos ejemplo de servicio. Él preparó el desayuno. Y antes de manifestar cualquier juicio, siempre Jesús insistirá en manifestar su gracia, en manifestar su amor, quedándose con nosotros, estando junto a nosotros, dándonos señales de su amor a pesar de nuestro fracaso. Ese es el poder de la presencia de Dios, que cambia vidas, que cambia corazones, que transforma vidas. Ahora, da un detalle muy curioso a la Biblia, y es que fueron 153 peces. Han hecho cálculos que aproximadamente podrían ser 150 kilos. Bastante. Como unos 3, tal vez 4 bultos de cemento. Para que tenga usted una idea. Bueno, si alguna vez ha alzado un saco de cemento. Y la Biblia dice que Pedro solo lo sacó de la barca. Tenía fuerza humana Pedro. Pero dijo el Señor en el Antiguo Testamento, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la presencia de Dios la que nos capacita para hacer la obra de Dios, no es en nuestras fuerzas. Y hay muchos especulaciones o tratando de interpretar por qué 153 peces. Usted encuentra muchas razones, pero realmente para Pedro era un premio, porque quizás era la mejor pesca de su vida. No está ese mismo detalle en la primera pesca milagrosa. En la primera pesca milagrosa habían 2 barcas y las barcas como que se hundían, pero aquí hay algo particular, y es que Pedro, después de echar la red y sacarla, se ve sorprendido. Se toma el tiempo, cuenta los peces, 153. Más adelante el pescador de hombres, en su primer mensaje, 3,000 o un poco más, fueron llevados por Jesús a la red del Evangelio y fueron salvos. Y finalmente viene la pregunta clave que trae restauración a la vida de Pedro y que le enseña a valorar la presencia de Dios. Pedro, ¿me amas? Y aquí ya después del desayuno, quizás los discípulos, los otros 7, se fueron a algún lugar cercano o se distrajeron contando los peces o limpiándolos. No da detalles la Biblia, pero ahí en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué no le dice Pedro? ¿Por qué le dice Simón? Porque le está diciendo, has retrocedido, te has alejado de mi presencia. Has vuelto a ser Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Qué lindo, mis hermanos, el poder restaurador de Jesús, trayendo la presencia de Dios a la vida de Pedro a través de 3 preguntas. Pedro, no has sido firme, no has sido la roca firme, no has sido el Pedro que yo llamé. Y las 2 primeras veces en el idioma original, el Señor utilizó la palabra ágape. ¿Me amas? ¿Me amas? A pesar de lo que sea, Pedro, ¿me amas? El amor ágape, a pesar de... ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, autoexamínate. Pedro, ¿me amas desinteresadamente? Y Pedro le dice, Señor, yo soy tu amigo, yo soy tu filios, yo te amo, Señor, yo te aprecio. Y yo creo que hubo un nudo en la garganta de Pedro al querer expresar esto, porque allí se utilizan 2 palabras o 2 significados de la palabra amor. Ágape, cuando Jesús le pregunta, y filios, amor de amigos, cuando Pedro contesta. El Señor nos quiere llevar al amor desinteresado, porque a veces aún el amor de amigos se vuelve interesado, pero el amor de Dios es desinteresado, y ese es el amor que trae la presencia de Dios a nuestro corazón. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, recoge, atiende, alimenta, guía, lleva mi presencia a mis ovejas, lleva mi presencia a mi pueblo. Y ya la tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y aquí Jesús cambia las cosas. En el original, la tercera vez Jesús le dijo, Pedro, ¿eres mi amigo? Ya no le dijo con el amor ágape, ¿me amas desinteresadamente? Ahora le dice, Pedro, ¿eres mi amigo? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció de que le preguntase la tercera vez. Y termina diciéndole, Señor, tú sabes que te amo. Soy tu amigo, pero tú me conoces como soy. Tú me conoces que te he fallado, pero te amo. Y quiero aprender a amarte desinteresadamente como tú quieres que yo te ame. Porque tú me amaste con amor eterno y has prolongado sobre mí tu misericordia, dice el profeta Jeremías. Porque tú me has amado con el amor desinteresado, aunque yo a veces, Señor, te he amado con un amor interesado, pensando qué me puedes dar. ¿Qué puedes hacer por mí? Y entonces sí te amo, entonces sí te sigo, entonces no te niego, entonces no te fallo. Está una pregunta allí, quizás en la mente de Pedro. ¿Cuándo me va a preguntar que si estoy arrepentido? ¿Cuándo me va a preguntar que si le prometo que no lo voy a volver a hacer? Pero nada de eso le preguntó Jesús a Pedro, sencillamente lo desafió a amar y a dejarse amar por Dios. Mientras preparaba esta palabra, el Señor trajo a mi mente una canción muy antigua, un coro muy antiguo. De hecho, me decía mi madre que era mi coro favorito cuando yo era niño y asistía a la iglesia. El coro se llama Yo soy testigo del poder de Dios. Y el coro dice, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca
nos desamparará. ¿Es usted testigo del poder de Dios como lo fue Pedro? Mis hermanos, caminar con Jesús no es garantía de que usted y yo no vamos a fallar, pero caminar con Jesús sí es garantía de que siempre podemos volver a Él, correr a Él y ser restaurados por su presencia. Porque Él nunca, nunca nos ha dejado, nunca, nunca nos ha desamparado. Aunque Pedro pudo sentirse estos días después de haber negado a Jesús solo, Jesús le demuestra con ese desayuno, con esa pesca y con estas palabras de amor que Él estaba ahí y se había quedado con Él y iba a estar con Él todos los días como lo había prometido hasta el fin del mundo. Oremos a Dios. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu Santo Espíritu. Muchas gracias porque nos alientas, que a pesar de lo débiles que somos, te has comprometido a cumplir tu palabra. Y gracias porque el que comenzó la buena obra, la terminará. Es lo que has prometido y lo creemos con todo nuestro corazón. Y yo oro por aquellas personas que han recibido esta palabra y que quizás estaban lejos de ti por alguna circunstancia, quizás decepcionados, quizás pensando que te habían fallado y que tú no podrías restaurarles. Yo te pido que tú les restaures. Oro por el que se siente, Señor, defraudado porque alguien le falló y quizás dijo no vale la pena seguir adelante. Pero yo oro para que por encima de esa circunstancia difícil pueda verte a ti y pueda ver que tú estás por encima de los errores de los seres humanos. Oro por el que está pasando necesidad, enfermedad, prueba, por el que ha perdido su empleo, por el que de pronto no le han salido las cosas como lo espera, por el que está teniendo luchas en medio de su hogar, de su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Y yo te pido, Señor, que tu presencia se manifieste y traiga descanso a su corazón y pueda entender que tu presencia trae descanso y en tu presencia, a pesar de las circunstancias, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, quédate con nosotros. No nos dejes, no nos desampares, porque hoy una vez más a través de tu palabra nos has mostrado que ese es el propósito tuyo, quedarte con nosotros hasta que tu obra se complete en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó
se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi fe, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se me cansó, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se me cansó, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Este mes conmemoramos un suceso histórico, la Reforma Protestante del siglo XVI, que no es más que una continuación de la obra del Espíritu Santo sobre la tierra, convenciendo a hombres y a mujeres al arrepentimiento y a vivir una vida nueva en Cristo, dirigida únicamente por lo que enseñan las Escrituras. Hoy recordamos la vida de Juan Calvino, teólogo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Nació en el año 1509 en Francia, cuando la Reforma Protestante en Alemania estaba comenzando. Estudió Derecho en la universidad y cuando tenía un poco más de 20 años, adoptó los puntos de vista promulgados por Lutero, negando la autoridad absoluta de la Iglesia de Roma y dando primordial importancia a la Biblia como única regla de fe y conducta, destacando que somos justificados ante Dios únicamente por medio de la gracia. Por afirmar estas verdades fue perseguido y tuvo que huir de París en búsqueda de refugio. Huyendo de quienes querían matarlo, Calvino llegó a Ginebra, Suiza, ciudad donde viviría gran parte de su vida y se convertiría, aún en contra de su voluntad, en un pastor. Aunque era un hombre muy tímido y un poco solitario, se convirtió en predicador y dirigente de una de las iglesias protestantes más grandes de Europa. Calvino se convirtió en maestro de muchos otros reformadores que extenderían su mensaje por Europa y por el resto del mundo. Calvino falleció en Ginebra a los 54 años de edad. Sabiendo que se aproximaba su muerte, escribió lo siguiente en su testamento: Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, y por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta escritura. Lo mejor de escuchar todas estas historias es saber que esta también es tu historia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los sábados a las 5 p.m.